Les doy la más cordial bienvenida a esta plataforma de bendición y hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 9, los versículos 6 y 7, que textualmente dicen de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta ahí esta palabra, y con esta misma palabra vamos de ahí a extraer lo que es una interpretación, lo que es el mensaje, lo que es el clímax, el contenido, lo que nos va a ayudar a nosotros a ir más allá. Siempre la palabra de Dios nos lleva a nuevos niveles de bendición, a nuevas glorias, a desafíos y también a cohibiciones. El Señor siempre ha querido que nosotros vivamos en libertad. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque es esa verdad, la verdad de Dios. Hay muchas verdades, pero que no son de Dios. Como que usted tiene ese nombre que sus padres le pusieron, eso es verdad, pero no es una verdad de Dios, no es una verdad divina. Como que hoy es 13 de diciembre, es una verdad, pero no es una verdad divina. O sea, no afecta para salvación. Entonces, las verdades de Dios son las que nos cambian la vida. Y usted hace bien en escudriñar la palabra. El mismo Señor Jesús dijo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las únicas que hablan de mí. Así que bienvenido, y permítame bendecirle su vida por usted disponer de este tiempo y darse a la tarea de escudriñar. No solo leer superficialmente, sino escudriñar. Escudriñar es ahondar, es escarbar para ver qué hay debajo. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta palabra tiene que ver hoy con lo que es el dar. El dar, pero no solo el dar, sino también el recibir. Son leyes de vida, son principios. Y a usted no se le puede olvidar que Dios se mueve por principios. Dios no se mueve por necesidades. Dios no se mueve por lágrimas. Dios no se mueve por lástima. Él tiene misericordia, ¿sí? Y eso ya es un tema más profundo de Dios. La misericordia de Dios nos alcanza a todos. La misericordia de Dios dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. La misericordia de Dios es tan abundante que lo mismo que le está dando a las personas es con lo mismo que Él exige que haya cambios en nosotros. Que no sea que nosotros estemos usando a Dios o lo estemos buscando por cubrir una necesidad, sino que sea de corazón, que nuestro acercarnos a Dios verdaderamente Él lo pueda ver como una actitud de parte de nosotros de agradecimiento, de amor, que nosotros lo que estamos haciendo es correspondiéndole a Dios al gran amor que Él ha derramado para nuestras vidas. Nosotros no lo buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros. Y la vida debe avanzar, y la vida debe seguir. Y cada día usted debe tener mayores cambios, mayores bendiciones de parte del Señor. Así es que no se vaya a desanimar. Estas festividades decembrinas a algunas personas tienden a opacarles la vida espiritual, pero usted no se vaya a desanimar. Usted continúe hacia adelante, avanzando. Pase lo que pase a su lado derecho, a su lado izquierdo, a la parte de atrás, delante, en fin, siga mirando al Señor. Él es fiel y Él le responde a su pueblo. Cuando el apóstol Pablo le estaba enseñando o le estaba enviando esta carta a la iglesia, a los corintios,
ya era la segunda carta que él les enviaba. Y hubo un periodo no muy largo entre una y otra, porque la primera fue para enseñarles acerca de los deberes cristianos. Y ya la segunda, el mismo apóstol quería que ellos pudieran recibir el cambio, la evidencia, el resultado de eso que ya les había enseñado. Y algunas cosas ellos las habían puesto en práctica y otras no. Por eso es que llegando a este capítulo 9, habla de la economía, porque el pueblo, muchos de ellos no estaban recibiendo y no estaban teniendo lo que debía, porque ellos prácticamente se dedicaron a hacer conforme su ideal, pero ellos no adoptaron el principio del Señor. Por eso él comienza diciendo que cada uno debe dar de su corazón. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban siendo escasos. Vamos a colocarlo en un ejemplo muy literal. Una persona que tiene un terreno, pongamos un terreno 100 metros al cuadrado o 200 metros, y tiene suficiente semilla para labrar esa tierra y abonarla y echarle la semilla, pero únicamente utiliza un cuarto del terreno. Entonces, la persona no puede decir que me dio esa cosecha abundante, que de ese pedacito salió lo suficiente, porque quedaron prácticamente 3/4 del terreno sin utilizar, pero todo el terreno es de él y tenía suficiente semilla. Entonces lo que estaban haciendo muchos de ellos era prácticamente sintiendo como tristeza consigo mismos, porque no veían esa cosecha abundante, pero ellos tenían con qué. Y cuando a nosotros llega alguna economía, cuando a usted por algún motivo, sea por trabajo, sea por una herencia, sea por beneficios con respecto a cosas que usted tiene y le generan recursos, esos son semillas. Cada peso que llega a su mano son semillas que usted es el único que decide si la siembra o la retiene. De todos modos, el dinero es volátil, el dinero va y vuelve. El dinero no se queda estancado en un solo lugar. Cuando el dinero no gira, prácticamente no se multiplica. Entonces, muchas personas quisieran retenerlo y ahí es donde está prácticamente el problema en nosotros, porque o lo estamos invirtiendo mal o no lo estamos invirtiendo, ¿sí? Y estamos esperando resultados solo por el hecho de una obediencia muy superficial. Entonces, la persona es la que decide. Con esta enseñanza, usted va a quedar muy claro que la decisión la toma usted. De usted depende su abundancia o de usted depende su escasez. No le eche la culpa a nadie, no es la iglesia, no son los pastores, no son los líderes, no es la empresa donde usted trabaja, no es su familia, es usted mismo. Por favor, retire de su mente, es que si no me hubieran engañado con ese negocio, es que si yo ganara más, es que si a mí me hubieran dejado una herencia, es que, y ahí nos la pasamos. Entonces, a partir de hoy, usted es el único que va a decidir, porque ahí está bien claro. Dice, pero esto digo, dijo el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. O sea, es una ley de vida. Uno no puede esperar más de algo que uno no está dando más, ¿sí? Yo voy a decir una parte de una frase o de una palabra y ustedes la completan, ¿les parece? La frase es la siguiente. Yo voy a decir prosperi. ¿Qué tiene que decir usted?
da. Prosperi, da. ¿Usted quiere prosperi? ¿Qué hay que hacer? Dar. ¿Usted quiere felicidad? Dar. ¿Cierto? El que quiere felicidad, ¿qué tiene que hacer? Felicidad. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Es un principio. Si usted no se siente amado, mire si usted está sembrando amor. Si usted no siente que hace parte de una sociedad, mire si usted verdaderamente está sembrando aceptación. Porque a veces uno quiere que la vida le florezca, pero uno no le florece a la vida. Uno no le retribuye a la vida, uno no le da. Entonces, que hoy nosotros podamos decir, ya sé por qué estoy así. Ha sido culpa mía. Y cuando uno deja libre a los demás, uno empieza a hacerse responsable de sus propios actos. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Pero el que siembra generosamente, que la palabra generosidad va mucho más allá, dar más allá de sus capacidades, dar más allá de lo que se tiene. En pocas palabras, como decían nuestras abuelitas, sacar el pan de la boca para compartirle a otro. Pero esto no se trata de que uno da y no recibe, no, porque el Señor es justo, el Señor es fiel. De lo que uno siembra, de eso mismo recoge. Ahora quiero que por favor veamos qué quiere decir escasamente. Escasamente es una palabra hebrea que se define como peidomenos, así, con H intermedia en P, H, E, I, idomenos, peidomenos, que significa austeridad. También significa restricción y resistencia. Austeridad, restricción y resistencia. ¿Sí? Así es que el asunto es que cada uno tenemos el poder para dar con abundancia, pero muchos deciden sembrar poquito. Hoy en día estamos muy predispuestos, casi todas las personas, por temor al engaño, por temor a volver a caer en la misma situación por la que ya pasamos en algún momento. Pero usted ya no es el mismo de aquella experiencia anterior. Usted ya ha crecido en Dios, usted ya es más fuerte, usted ya es más maduro, usted ya es más sensato. Entonces, no se va a volver a repetir esa historia. Usted tal vez ha sembrado en el lugar equivocado. Uno tiene que sembrar y honrar hacia arriba. Tal vez hemos honrado mucho la pobreza. Tal vez hemos honrado mucho la amargura. Entonces, cuando uno equivoca el terreno, así mismo la cosecha, porque hay terrenos áridos. El Señor Jesús, cuando contó la parábola del sembrador, él dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en camino. ¿Y qué es un camino? Un lugar duro, un lugar donde no está abonado. Ese camino se refería al Señor Jesús al lugar por donde transitaba el campesino para recorrer la tierra, el lugar que había arado. Entonces, ese caminito, ahí caían semillas. Después dijo, parte de la semilla cayó en pedregales. Hay una piedra arenosa que está debajo de la tierra que no se ve. Entonces la semilla brota, pero como está la piedra ahí debajo, no deja que la raíz profundice. Entonces se seca. Y después dijo, parte de esa semilla cayó entre los arbustos, o sea, alguna maleza que estaba en el lugar. Entonces ellos chupaban toda el agua que había y no dejaba que la semilla prácticamente también hiciera su proceso y diera resultados. Pero también el Señor Jesús dijo, parte de esa semilla cayó en buena tierra y produjo y dio frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Diferentes
medidas de cosecha, diferente abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, ¿cuánto quiere usted? Eso lo determina uno. Que para que nosotros somos personas que siempre estamos con los ojos demasiado abiertos mirando el resultado. ¿Qué le funcionó al uno? ¿Qué le funcionó al otro para yo hacer lo mismo? Les voy a contar una anécdota. En cierta ocasión, un predicador le dijo a una mujer, mujer, yo veo que estás pasando por muchas necesidades, pero así te dice el Señor, vas a colocar un puesto de venta de arepas, de venta de empanaditas, de venta de chorizos en la esquina de la vivienda donde usted habita, del lugar, allá. Usted va a poner en la esquina, va a comprar ese puesto de venta de empanadas y va a hacer empanadas y va a hacer arepas y va a vender de esas comidas de la calle. Y entonces ella se regocijó mucho porque el profeta le decía, de ahí va a tener sustento y va a sobreabundar. Cuando ella se fue y obedientemente puso el puesto que le dijo el profeta, y a los 8 días volvió a la iglesia y entonces traía un sobre y dentro del sobre un dinero. Y le dijo al profeta, profeta, gracias por haberme dado la palabra. Aquí está el diezmo de lo que yo he obtenido de utilidad. Y amén. El profeta la siguió bendiciendo, ella se fue muy feliz. Volvió a los 8 días y le colocó en sus manos al profeta, mire, profeta, aquí está el diezmo de lo que Dios me bendijo. Y había un poquito más. Pasaron 15 días y ella volvió nuevamente a la iglesia y le entregó al profeta mucho más dinero. O sea, ella entregaba era su diezmo y el profeta empezó a resaltarla en la iglesia, empezó a colocarla como ejemplo. Y entonces así pasó. Pero después al profeta 3 meses pasaron y se le reunieron como 20 mujeres y lo rodearon y le dijeron, profeta, queremos que nos diga lo siguiente. Nosotros hace un mes pusimos un puesto de arepas también en la cuadra donde vivimos. Todas pusimos un puesto de arepa, pero no se nos dan las cosas. Al contrario, nos hemos endeudado. Y el profeta les dice, si ustedes hubieran empezado el mismo día que esta mujer empezó, hubieran tenido los mismos resultados. Lo que pasa es que ustedes actuaron por resultados de ella, pero ustedes no se apropiaron de la fe. La fe de ella fue creer. ¿Qué tenía ella? Nada. ¿Y qué tenían las otras? Una intención de copiar una idea. Y a veces no resulta así. Por eso hay muchas personas fracasando en los negocios y perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque dice, uy, si a fulano le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque esa persona actuó en fe y Dios respalda la fe. Esa persona empezó de nada. Ni siquiera tenía la emoción de ganar. ¿Quieren una frase? Anoten esta frase, por favor. La frase es un poco fuerte, pero edificante. Dice así, apresúrate a fracasar. Porque si no fracasas, en el intento habrás llegado al éxito. ¿Cómo dice la frase? Apresúrate a fracasar. Porque si no fracasas, en el intento habrás llegado al éxito. Entonces, actuemos en fe. ¿Qué le ha puesto Dios a hacer en su vida? ¿Qué le dice en su corazón, en su mente, en su oído? ¿Qué le habla el Señor? Yo sé que muchas personas dijeron, voy a colocar una panadería y se quedaron con la intención,
Y 6 meses, 8 meses, un año después, en el lugar donde ellos iban a colocar una panadería, ¿qué creen? Alguien la puso. Escriban esta otra frase también, por favor. Dios le da la misma idea a dos personas diferentes. Anótenla, por favor. Dios le da la idea, una misma idea a dos personas diferentes. Por lo general, siempre es a un inconverso y a un cristiano. La misma idea. A ver cuál de los dos es más arriesgado, es más osado. Por eso la palabra, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, aunque nosotros seamos cristianos, también tendremos los mismos riesgos. Porque nosotros debemos es de decir, bueno, yo quiero harto, voy a sembrar harto. Pero si yo quiero poco, pues yo siembro poco. Nosotros le estamos poniendo como una medida y nosotros vamos predispuestos e incluso a un culto hay personas que no llevan más de lo que van a dar. Ahí ya condicionan a Dios. Ahí ya están condicionando a Dios. Porque su Dios es prácticamente lo que Él lleva. Cuando la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Cuando el dinero nuestro es del Señor, Él puede disponer de nuestro dinero como Él quiera. Acordémonos del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Con qué salió el pueblo de Israel? Con oro, con plata, con joyas. Prácticamente fue la liquidación de 430 años que ellos estuvieron en cautiverio en Egipto. Y cuando salen al desierto, meses después, el Señor le dice a Moisés, pídele al pueblo el oro, la plata, las joyas para construir el tabernáculo. ¿De dónde salió el material? Del pueblo de Israel. ¿Cómo construyeron el tabernáculo? Con las piedras preciosas del pueblo de Israel, con el oro del pueblo de Israel. O sea, cuando Dios quiere hacer algo, Él va a su pueblo. Él toma a su pueblo. La pregunta, ¿al pueblo le faltó alimento? No. ¿Le faltó calzado? Tampoco. ¿Vestido? Menos. El Señor les proveyó todo. Son intercambios. Si quiere, dígalo conmigo, ojalá levantándole la mano al cielo al Señor. Diga, Señor, son intercambios. Jamás Dios me pide algo si Él no está pensando en darme algo más. Es como usted cuando le da un helado a su hijo. Usted le da un helado a su hijo y le dice al niño, dame un chupito del helado. Y el niño empieza, no, no, es mío, es mío. Cuando usted como papá tiene el poder inclusive hasta de quitarle el helado, ¿cierto que sí? ¿Por qué no lo hace? Por amor, por misericordia. Pero ya después le mide lo que le va a dar a ese chico. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no nos estamos dando cuenta que el que nos pide tiene para darnos. O sea, usted no le está dando a un amigo, ni a un vecino, ni a un hermano. No, usted le está dando a Dios. Por eso el Señor dice, escasamente, ¿qué significa? Ser austero, tener restricciones, hacer resistencia, porque Dios le habla a uno al oído. Sigamos leyendo. También dice el versículo número 6. El que siembra generosamente, generosamente también segará. La determinación va en nosotros. Dice la palabra que nosotros debemos tener lagares. ¿Qué es un lagar? Un lagar es como un depósito. Nosotros debemos ser personas que pensemos en más. Abrámosle campo a las cosas nuevas, pero que no sea una frase de cliché que usamos. No, ya viene lo mío, ya viene mi bendición, ya viene mi bendición. Pero nosotros debemos tener fe. Por favor, no emociones. Por eso mucha gente dice, eso el Señor no responde, eso el Señor no me da. Mire que yo he dado, mire que yo aquí, que yo allá. Y resulta que la persona está aprobando a Dios. Y en este caso, aunque Dios sí pide en su palabra, dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Mm? Quiero que por favor leamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, los versículos 9 y 10. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire lo que pide el Señor: con nuestros bienes honrar al Señor. Lo que pasa es que nosotros traemos una mentalidad de limosna. Nosotros traemos una mentalidad de monedas. A nosotros se nos enseñó así, pero ya no es así. Ya no es así. Por eso observemos que las personas más humildes y más pobres son las que muchas veces llenan las iglesias, porque están llenos de necesidades. Pero la pregunta es, ¿para quiénes es el evangelio? Para todos, para ricos, para pobres, para altos y para bajos, para negros y para blancos, para todas las culturas. Entonces, que nosotros no usemos la excusa, es que no tengo. No, el Señor sabe lo que verdaderamente tenemos nosotros. Por eso dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué dice el versículo 10? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Dice, serán llenos tus graneros con abundancia. En una ocasión, estuvimos con mi esposa visitando una familia, una parejita y un niño. Un niño en ese tiempo tendría, no sé, tal vez 3 o 4 añitos, muy pequeño. Y ellos eran muy humildes en su vivir y muy escasos. O sea, si usted no llevaba un jugo, si usted no llevaba una torta, ellos no tenían con qué atenderlo. Usted mismo debía llevar sus onces. Ellos no tenían ni para hacer un tinto, muy pobres, demasiado. En ese tiempo existía lo que llamamos la canasta del amor. ¿Cuántos experimentaron la canasta del amor? En la iglesia había al lado del altar una canasta grande o una caja. Y entonces el pastor decía, hermanos, traigamos ahí, traigamos y pongamos algo en esa canasta del amor. Y una vez al mes o según como lo tenga dispuesto el pastor, cuando veía esa canasta ya llena, llamaba a alguna familia de la iglesia y le decía, hermano, hermana, mire, ahí está esa canasta, es para usted. Y resulta que ellos tenían esa costumbre. Ellos llevaban algo para la canasta. Y cuando yo estaba allá y veía esa situación, yo, después de hablar un buen rato con ellos, le dije a la joven, le dije, ¿qué es lo que ustedes ponen en la canasta cuando llevan algo allá a la iglesia? Y ella me dijo, sal. Nosotros siempre llevamos sal, siempre. Y yo le dije a ella, por favor, tráigame la sal que usted tiene. Tráigame. Y ella se fue para la cocina y trajo, mire, todo en lo que ella traía, puchitos de aquí, e incluso 2 kilos completos, y el resto así en puchitos, se reunieron 3,5 kilos. ¿Qué hace una pareja, 2 personas y un niño con 3,5 kilos de sal? ¿Qué era lo que ellos llevaban? Sal. ¿Qué era lo que abundaba en la casa de ellos? Sal. De lo que uno siembre, de eso recoge, mis amados. No nos engañemos. De lo que uno siembra, uno recoge. Dios es legal y Él se mueve por principios de legalidad. Cuando usted siembra dinero, ¿qué puede hacer usted con el dinero? El dinero se llama diversidad. Si quiere, colóquelo. Usted puede convertir con el dinero lo que usted quiera. Leche, pan, huevos, mantequilla, queso, yogures, carne, lo que sea. Porque uno está poniendo diversidad. ¿Sí? Si usted quiere
amor, siembre amor. Si usted quiere santidad, siembre oración. Si usted quiere sabiduría, siembre lectura de la palabra. Pero si usted quiere dinero, siembre dinero. Porque así es el Señor, siembre para la obra de Dios. Por eso vemos que muchas iglesias hoy en día se cerraron por falta de economía. Por eso no hay nuevos proyectos en una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay recursos, como un proyecto nuevo, cómo ampliar el lugar, cómo mejorarlo. Por eso vemos lugares muy austeros, muy restringidos, muy limitados, y nos dedicamos al culto, porque relacionamos santidad con pobreza y no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué es el mosto? Es lo más apetecible de un viñador. El mosto es esa uva pequeñita, pero es una uva que da un vino súper espectacular. O sea, ¿qué hace la vid, la matica como tal? Lo primero que le sale son el mosto, como los calostres de la madre que le da su primer alimento a su bebé. Así es la vid. La vid suelta el mosto, una uva especial que no vuelve a salir después. Solamente en la primera cosecha da mosto, pero hay un mosto pequeñito, pero al que se refiere el Señor es cuando dice, y tus lagares rebosarán de mosto, de la uva especial. Y eso va a pasar con usted, amado del Señor. Usted no va a ser la excepción. Yo a usted lo veo bendecido. Yo a usted lo veo con unos problemas serios. ¿Sabe cuáles van a ser sus problemas de ahora en adelante? ¿Y ahora qué compro? ¿Y ahora dónde como? ¿Y ahora dónde viajo? ¿Y ahora dónde, en qué universidad matriculo a mis hijos? ¿Y qué regalo le llevo allá a mi cuñada? ¿Y qué regalo llevo al baby shower? Lo suyo va a estar entre lo mejor, entre lo mejor. ¿Sí le gustaría o no? Yo lo veo bendecido, yo lo veo a usted prosperado, lo veo en victoria, lo veo estrenando, lo veo comprando cosas. Ya no lo veo ahí esperando a ver quién llega a darle alguito. Ay, pobrecito, es que es el evangélico, el de la familia, el que manchó el apellido, el que nos está haciendo quedar mal, el aleluya allá, el ambeladrillo es allá, el que ni se arregla. No, 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 no. No, 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 no. La gente está equivocada con usted. La gente se equivocó con usted. Porque usted no está acá perdiendo el tiempo, usted no está acá siendo entretenido, usted está acá siendo edificado. Y usted hoy se va a poner el mejor traje. Y usted va a empezar a hablar como hablan los millonarios. Usted va a empezar a dejar propina donde va. Aló. Ay, Dios mío. Usted va a empezar a invitar a sus amigos a la cafetería. Vamos, tomémonos algo. Y eso tendrá mucha. Sí, claro. Las cosas han cambiado. Usted no ha cambiado, pero yo sí. Si quiere, dígaselo al que está a su lado ahí con un tonito bien bonito. No sé usted, pero yo estoy cambiando. No sé, a mí ya no es de que yo espero a ver quién me da. No, ahora yo miro a ver a quién le doy, en dónde siembro. ¿De acuerdo, mis amados? Entonces, hay una frase que está en el versículo 7, que es muy delicado. Es muy delicado lo que les voy a decir. En el verso 7 de Segunda de Corintios, capítulo 9, el versículo 7 dice, cada uno de como propuso donde en su corazón. O sea, en el corazón están los deseos, las intenciones, pero que nosotros no se la cambiemos, no engañemos al corazón. El corazón sabe la justa medida. Es el corazón. Los judíos lo llaman el lev, L-E-V, lev. Para ellos el corazón no está acá en el pecho, sino acá en la mente. La intención, porque el corazón es un músculo que succiona y deja salir sangre, el famoso,
el diástole, ¿cierto? Ahí, esas pulsaciones que nos lleva sangre, oxígeno al cuerpo. Y entonces el corazón acá en la mente es lo que dice a uno, vaya, ofrende, dé. Yo quiero decirle algo. Aquí tenemos un hermano en esta plataforma que en alguna ocasión le di una frase, pero se la di para todos. Y yo le dije, si lo que usted tiene no le alcanza para el proyecto que tiene, siémbrelo en el reino de Dios. Vuelvo y se lo repito. Si lo que usted tiene no le alcanza para su proyecto, siémbrelo en el reino de Dios. Y este hermano entendió esa palabra. Y él me dijo, mi pastor, yo tengo algo y quiero comprar un carro, pero con lo que tengo no me alcanza. Lo voy a sembrar en el reino de Dios. Y él lo hizo. Él creyó la palabra. Y hoy en día, mire, fue uno de los primeros en nuestra iglesia que sacó un vehículo 0 kilómetros del concesionario. 0 kilómetros. ¿Cómo no se va a alegrar uno con la fe de esas personas? Dice que le están creyendo a Dios. Usted tal vez tiene algo guardado y dice, quiero comprar una casa. Le pregunto, ¿le alcanza? Si no alcanza, ¿qué hace el campesino? Aprovecha la tierra, dice, este año quiero una buena cosecha. Entonces cultiva la tierra, la prepara y le pone la semilla y pacientemente espera. ¿Sabe cuánta gente esperó a que llegara diciembre para hacer su agosto, como decimos popularmente? Están haciendo su agosto en diciembre. Ahorita hay personas que están que cuentan dinero. ¿Por qué? Porque se prepararon. Sembraron en enero, sembraron en febrero, sembraron en marzo y así todo el año. Llega diciembre y ellos se ganan mucho más de lo que se podían ganar en el año. ¿Por qué? Porque se prepararon, porque sembraron. Ahora, después dice, no con tristeza. La palabra tristeza también es una palabra hebrea que significa lupe, ¿sí? Y significa lamento, dolor, rabia, aflicción, pesadez y murmuración. Eso significa lupe o dar con tristeza. Vuelvo y repito, lamento, dolor, rabia, aflicción, pesadez, murmuración. Se lo voy a colocar en unos términos que lo define un diccionario bíblico. Define esta palabra dar con tristeza. ¿Sabe cómo la define? Cuando una persona dice, esa plática se perdió. Exacto, así como usted lo acaba de decir, Elena. Esa plática se perdió. Eso es dar con tristeza. El que siente que lo que da no le produce. Así así lo interpretan muchas personas. Y después dice, o por necesidad, no dar por necesidad. También es una palabra hebrea que significa anakhe. A-N-A-G, K de kilo y E, anakhe. Anakhe significa necesidad impuesta por circunstancias o por el deber. Necesidad impuesta por circunstancias o por el deber. Dar por necesidad. Yo doy, pero si me dan. Claro, es una ley, pero el corazón dice mucho. Y como Dios conoce el corazón, hay personas que quieren ya los resultados para allá. Y ahí los vemos. Mucha gente está colocando un negocio por necesidad, no por prosperidad, no por tener paz en el corazón, sino porque es que yo quiero, y colocan cualquier negocio y terminan fracasados. Porque no todo mundo está preparado para el negocio. No todo mundo sabe administrar. Hay personas que ponen un negocio y lo abren más tarde. Piensa que ya son dueños de su tiempo. No, el que pone un negocio
abrirá más temprano y se acostará más tarde. ¿Ah? O sea, poner un negocio, la palabra negocio significa negación al ocio. Me niego a hacer ocio. Eso significa negocio. Me niego a hacer pereza. Me niego a estar por ahí sin hacer nada. Y por último, dice, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Al dador alegre. La palabra alegría en el dar significa hilaros, hilaros con H. Es una palabra hebrea también, hilaros, hilaros. Esta palabra significa gozo, disposición, determinación pronta para hacer algo. También lo acompañan otras definiciones, otras palabras que son misericordia, ser propicios y oportunos, elevar o poner algo en alto. Tremendo. ¿No ha visto las personas que tienen esa alegría contagiosa? Llegan a un lugar y apenas dicen buenas y todo el mundo como que se alerta. Llega la chispa de la fiesta. Llega la persona que le pone regocijo a todo. Así es, así ve el Señor a los que dan con alegría. Tenemos un proyecto y el proyecto es empezar a trabajar en pro de una propiedad para la iglesia. Hemos venido todos estos años pagando arriendos. Hemos venido todos estos años luchando y luchando para cubrir necesidades y queremos acabar con eso. ¿Cuántos de los que estamos en esta plataforma estamos tras de una casa, tras de un vehículo, tras de un negocio, tras de vivir mejor? Pues la clave está en sembrar para la obra de Dios. Y quiero invitarles en el transcurso de esta semana a que usted tome un sobre el día de hoy, un sobre blanco. Ojalá un sobre blanco, usted lo consiga el día de hoy, le ponga su nombre y que haya una determinación. Y por un lado, usted va a colocar sus propósitos, sus intenciones. ¿Qué quiere que pase? ¿Qué quiere como resultado de eso que usted va a sembrar? Y al respaldo de ese mismo sobre, usted va a colocar, porque la obra de Dios me bendice. Yo no bendigo a la obra de Dios, es la obra de Dios la que me bendice. Entonces usted coloca ahí, porque la obra de Dios me bendice. ¿Qué le va a bendecir? Lo que colocó en la primera parte de ese sobre. Sus proyectos, sus sueños, sus anhelos. Para culminar, por favor, y va a colocar la cita bíblica de Deuteronomio, capítulo 14, el versículo 26. Deuteronomio, capítulo 14. Usted va a decir, wow, se me va a activar la bendición. Deuteronomio 14, versículo 26, lo va a colocar bien grande. Y dice, porque la obra de Dios me bendice. Si usted está pensando en una casa, piense también en la casa del Señor. Si está pensando en un vehículo, piense también en el vehículo del Señor. O sea, ya no piense unilateralmente, piense bilateralmente, piense de dos vías. Porque a veces uno dice que yo quiero estar bien, aunque la obra de Dios esté mal. Y si nosotros empezamos a equilibrar la balanza, si empezamos también todas las veces que ganemos algún recurso, aparte de nuestro diezmo, aparte de nuestra ofrenda, colocamos una primicia exclusivamente para la obra de Dios, la bendición está asegurada, súper asegurada. Elena Sierra, ¿qué dice Deuteronomio? Capítulo 14, el verso 26. ¿Lo tiene ahí? ¿Ya lo encontró? Amén. Léalo, por favor. La comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquiera cosa que tú deseares.
y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Qué bendición. Exacto. Qué bendición. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por todo. En ese tiempo, ¿por qué lo hacían ellos? Por vacas, Por vacas, por sus ovejas, vino. por el vino, por la sidra. Y después añade el Señor, dice, o por cualquier cosa que tú deseares. Deseares. Y comerás allí, delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás no solo tú, sino tú y tu familia. Amén. ¿Se da cuenta? Con Dios no se pierde jamás. Usted hoy va a colocar algo dentro de ese sobre. Y mañana va a colocar algo más dentro de ese sobre. Y pasado mañana también, así sucesivamente. Y el día domingo, que tenemos el día de acción de gracias, usted va a llevar ese sobre, su sobre. Si usted lo quiere adornar con muñequitos, si lo quiere colorear, como usted quiera, Dios deja la inventiva suya. Pero es su sobre. Va a ser el inicio de grandes cosas para su vida. Y nosotros vamos a tener ese dinero y lo vamos a ahorrar. Cada vez que usted vaya a la iglesia, lleve su sobre, lleve su sobre. Y usted va a decir, es que es para la obra del Señor, para el terreno, para la propiedad, para ese lugar que va a ser como un santuario, un lugar donde mucha gente va a ir a recibir bendición de parte de Dios. Levante su mano, por favor. Levante su mano. Diga, Señor, gracias, porque eres tú el que me dedicas tiempo, Señor. Esta palabra la deben conocer muchos. Dígale, Señor, pero hoy cayó en mi vida. Hoy esta palabra llegó a mi casa. Hoy esta palabra llegó a mi corazón. Hoy la entendí, Señor, que yo no puedo seguir sembrando escasamente porque yo soy el que me estoy haciendo daño. Porque Dios es el que da semilla al que siembra, de igual manera pan al que come, para que entonces las naciones nos digan bienaventurados, porque somos tierra deseable, porque somos personas que hemos entendido el por qué y el para qué nos llamó el Señor. Y en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de crisis, Señor, y en estos tiempos de escasez en muchos lugares, a nuestra casa, Señor, llegará tu bendición. A nuestra casa llegará tu bendición, porque hemos entendido en dónde está el secreto, Señor, para activar nuestras finanzas, para activar nuestra bendición. Ahora entiendo lo que tú dices, haya alimento en mi casa y probadme en esto, si no abriré las puertas, ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Ahora entiendo, Señor, que he sido yo el que he estado reprendiendo al devorador cuando tu palabra dice que tú lo harías por mí, Señor. Que serían benditas las aguas de arriba y de abajo, que serían benditas, Señor mío, nuestras vidas, Señor, de una manera extraordinaria. Señor, gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por los que lo van a empezar a hacer. Gracias, Señor, por haber quitado vendas, por haber quitado paradigmas, por haber quitado la pobreza mental, la escasez mental, la ruina mental. Hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, decretamos, Señor mío, que tus cielos, los que dejó abierto el Señor Jesús de Nazaret, siguen abiertos para nosotros. Y entendimos, Señor, que vamos a hacer prosperar tu casa. Ya no pagaremos más arriendo, Señor. Y si tu casa no paga arriendo, mi casa tampoco pagará arriendo, Señor. Dígale al Dios de los cielos, Señor. El equivalente a mi bendición está en la bendición que yo dé a la obra tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo donde se están corriendo velos, donde se están quitando paradigmas, Señor, y donde nuestros recursos tú los vas a usar para bendecirnos abundantemente. Seremos como los negociantes, Señor,
que ellos le invierten grandes cantidades de dinero a sus proyectos, porque saben, Señor, que de ahí va a haber una utilidad mayor, Padre. Hay que invertir en el abono, hay que invertir en las semillas, hay que invertir en el arado, hay que invertir en los bueyes, hay que invertir en muchos fertilizantes, porque la cosecha será buena. La cosecha cubrirá los demás gastos. La cosecha dará más semillas para otras siembras. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Y dígalo de todo corazón. Dígalo, se acaba la ruina en mi casa. Se acaba la escasez en mi casa. Se acaba esa mentalidad esperando a ver quién me da. No, ahora seré yo el que voy a dar y daré cosas buenas. Ya no daré lo que no sirve, daré cosas buenas, Señor. Voy a empezar a ser la persona más próspera de mi casa, de mi familia, Señor. Y dígalo conmigo, por favor, levante una de sus dos manos y dígalo conmigo. Señor, no es orgullo. No es orgullo. Tú sabes, Señor, que no es orgullo. Es dignidad. Es dignidad. Es dignidad. Dígalo fuerte, por favor. No es orgullo, es dignidad. Porque me cansé, Señor. Me cansé de que me vean como el menos. Me cansé de que me vean, Señor amado, como el que no tengo, como el que no puedo, como el que no me alcanza. Dígale, Señor, ya no seré una persona entrenada para vivir en una sociedad donde yo puedo dar más. Donde yo puedo dar más, Señor, en el nombre de Jesús. Y si quiere, haga una cosa bien especial. Apláudale al Señor y dele la bienvenida a su prosperidad. Dele la bienvenida a su abundancia. Dele la bienvenida con un fuerte aplauso a lo mejor para su vida, a lo mejor para su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que estamos viviendo, Señor, y Dios nos está preparando para más, para mucho más. Lady Camargo, ¿dónde se encuentra usted, por favor? Dios mío, esta niña toca quitarle la visa, toca quitarle el pasaporte, o si no, no se queda quieta, Dios amado. ¿Para dónde va? Cuéntenos en qué ayudó esta palabra. Hola, pastor, buenos días. Buenos días a todos. No, ahorita voy a dar una red, ya que Imagínese. me tengo que madrugar, porque es lejitos, entonces me tengo que irme temprano. Amén. Sirviéndole al Señor. ¿Qué Amén, pasó sí, con esta señor. palabra, Lady? Cuéntenos. Bueno, se le fue la señal. Tremendo. Elena Sierra, por favor, prenda su micrófono. Nos dice en qué ayudó esta palabra. Muchas gracias, pastor. Ha sido de mucha bendición todo este tiempo que he podido escucharlo, de todas sus enseñanzas. Uno lee la palabra, pero muchas de las veces como que pasa así rápido y no se da cuenta del contenido tan inmenso, de la grande bendición que uno tiene al obedecer la palabra de Dios. Entonces son principios que Dios creó, en los cuales nosotros debemos como tomarlos en serio para así mismo poder también decirle al Señor, Señor, tu palabra dice, y yo reclamo porque tu palabra dice. Entonces es como tener uno esa certeza de que si la palabra de Dios lo dice, yo lo puedo recibir. Muchas gracias por esas enseñanzas tan bonitas y por todo lo que he podido aprender a través de estos devocionales que he estado escuchando. Que mi Dios me lo bendiga a todos y muchísimas gracias por compartir de estas enseñanzas. Amén, Elena. Con mucho gusto. Siempre es un placer poder servir y sobre todo dar una palabra refrescante que edifique. Porque uno muchas veces recibe cosas de corta duración, pero la palabra de Dios es de larga duración y les va a Amén. bendecir. Nada mejor que compartir vida. Y eso es lo que es la palabra de Dios, vida para nosotros. Me alegra, Elenita, muchas gracias por estar ahí desde el primer día, ¿no? Eso impresionante. Siempre ahí, en primera fila, como se dice.
y me alegra. Le bendigo su vida, Lenita, igual a su esposo, a José, a sus hijos, a Valentina, ¿es su niña? Sí, señor. A Juan José. Sí, señor. Amén. Y a su esposito, a José. Gracias. Muy Saludos bien. para todos, para toda la familia en Cristo, allá en Bogotá. Saludos desde Sogamoso. Amén, así es. Gracias una vez más, Elena, y a ustedes. Bendigo sus vidas, que tengan un día excelente. Y esta semana vamos a estar hablando de temas como el que empezamos el día de hoy. Así es que invite a otras personas. Esto les sirve a todo mundo. Invita a otras personas para que salgan de la escasez, de la pobreza, para que ya no sigan más haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, para mí es un placer y me alegra poderlo hacer. Les bendigo. Esta noche tenemos oración presencial en la iglesia. De 7 a 9 de la noche estaremos orando. Mañana también. Y el día miércoles va a estar con nosotros nuestro apóstol Gustavo Alonso Páez. Va a estar ahí en la iglesia. Así es que usted no se lo puede perder. Invite a otras personas. Si usted puede venir desde diferentes lugares donde se encuentra, venga. Usted no pierde la venida, que es un hombre de Dios a quien Dios lo usa poderosamente con la palabra de ciencia, con un don profético impresionante. Y a usted le beneficia venir y escuchar una palabra de parte del Señor. Amén. Próximo miércoles a las 7 de la noche. Hoy oración, mañana también. Les bendigo, les deseo un feliz resto de día. Que estén muy, pero muy bien.